nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Saludos camaradas, bienvenidos a otra jornada más de su programa de formación Escuela de Cuadros. En esta ocasión, bueno, estaremos desarrollando este programa número 142 a partir de un texto del camarada George Lucas, el cual tiene como nombre Lenin, la coherencia de su pensamiento. Es un texto desarrollado en 1924, época pues también, o año también en el que muere Lenin. Para eso, bueno, va a estar aquí la compañera Cira Pascual, el compañero Chris Gilbert, mi persona Carlos Rodríguez, y el compañero Oliver, que nos va a estar, digamos, introduciendo pues en el estudio de este importante texto. Le recordamos a todos y todas que nosotros hemos ya trabajado algunos otros documentos del compañero George Lucas, que tiene también como nombre Historia y Conciencia de Clase. Así que si les interesa pues un poco abordar el pensamiento de este compañero, pueden hacerlo a través de la página de internet de Escuela de Cuadros. Entonces, bueno, le damos la bienvenida inmediato al compañero Oliver y le damos el derecho de palabra aquí para que nos empiece ahí un poco a contextualizarnos acerca del texto que escribe el compañero Lucas. Bueno, gracias camaradas por la invitación. Primero quería reivindicar este espacio y agradecerles la invitación que nos hacen para aportar, y además reivindicar frente a todos los usuarios y usuarias, cuadros y cuadras en proceso de formación, la importancia de un programa como este que introduce y fortalece y consolida la conciencia de los militantes de la Revolución Bolivariana y de la Revolución latinoamericana en general. Lo primero, bueno, es reivindicar la figura de George Lukács, o de George Lukács, como también se pronuncia, como un filósofo, como un militante de la revolución en su momento y en su lugar, en Hungría en 1885, fecha de su nacimiento, y como bueno, un escritor y un teórico incesante de la revolución, que aborda temas de actualidad, que desarrolla una gama y una diversidad de temas filosóficos y teóricos que aportan a la revolución, pero además en una época, digamos, de efervescencia revolucionaria, que además se detona o que se cataliza a partir de la llegada al poder de la revolución soviética, del proletariado soviético en 1917. Y por supuesto George Lukács no estaba al margen de ello, participa desde Hungría, digamos, en los debates que se dan en esa época, antes, durante y después de la Revolución Soviética. En 1918 ingresa al Partido Comunista Húngaro, fundado en Budapest. Además, pocos días antes, apenas 12 días antes, se había fundado de tal forma que ingresa como uno de los primeros 100 militantes del Partido Comunista de Hungría. En 1919 participa en un referendo importante de insurrección proletaria, que fue la insurrección concejista, que proclama además momentáneamente la República Soviética de Hungría. Conoce a Lenin en 1921, cosa importante además porque justamente desarrolla sobre la base de la historia, de la vida y obra de Lenin en tanto militante revolucionario, muchos de sus aportes teóricos a partir justamente de la experiencia del ensayo revolucionario fundamental que fue la revolución bolchevique, la revolución soviética y todo el devenir del proceso revolucionario soviético hasta nuestros días, ¿no? Entendiendo que además muere en 1971 justamente en Budapest, en su Hungría natal, y bueno, hay una serie de aportes que hace Lukács que además van variando, digamos, como suele suceder con muchos de los aportantes filósofos y teóricos de la revolución, que a lo largo de su vida tienen distintos momentos, distintas etapas del devenir de su pensamiento, de su obra filosófica. Entre otras obras, por supuesto, resaltantes están, como bien decía el compañero, que ya se había tratado más en el programa, cosa que hay que saludar, Historia y Conciencia de Clases,
Y por supuesto Lenin, la coherencia de su pensamiento, que es el texto que abordaremos hoy, recordando que Lenin, la coherencia de su pensamiento, el pensamiento de Lenin en tanto militante, en tanto, digamos, ser humano, que aportó con su trabajo, con su obra a la revolución mundial, a la historia, al cambio social, fue una obra también muy polémica para su tiempo, no fue una obra, digamos, que estuviera al margen de los grandes debates que se venían dando en el mundo en relación a la revolución soviética, en relación a todos los logros y los avances históricos que proponía esa revolución, y donde además George Lukács hizo, digamos, una serie de aportes caracterizando de una manera impecable la figura de Lenin, pero sobre todo la línea central que desarrolla Lenin como pensamiento, como teoría y como práctica, es decir, una unidad dialéctica como praxis revolucionaria, además reivindicando, rescatando, si se quiere, la figura de Lenin de una serie de descalificaciones por una parte, pero también por otro lado, de una serie de tergiversaciones que se hacen desde algunas posturas pretendidamente revolucionarias, pero que terminaban desdibujando la figura de Lenin, en tanto uno de los promotores, de los actores fundamentales de la revolución socialista soviética, de además está decir, el primer ensayo revolucionario del socialismo en el mundo. Oliver, el primer capítulo que lo vamos a estar tratando en este segmento se llama La actualidad de la revolución. Básicamente, desde una perspectiva dialéctica y comprometida con la transformación, Lukács propone que desde la perspectiva revolucionaria, desde la perspectiva de Lenin, cuyo pensamiento y praxis está analizando, el materialismo histórico no es simplemente una fórmula, sino que el materialismo histórico coloca al ser humano al centro de una realidad revolucionaria que es una realidad del presente, una realidad revolucionaria no de un futuro, sino de un presente. Para ir adentrándonos al texto, yo quería leer lo que es el primer párrafo de este capítulo, el capítulo que se llama La actualidad de la revolución. El materialismo histórico es la teoría de la revolución proletaria, y lo es porque su esencia es la síntesis conceptual de ese ser social al que se debe la producción del proletariado y que determina el ser entero del mismo. Lo es porque el proletariado que lucha por su liberación encuentra en él su más clara autoconciencia. Si pudieses ayudarnos a entender esta apertura, ¿no? Y este colocar el materialismo histórico no como, digamos, una fórmula para entender la realidad, sino una forma que vincula al ser humano y a la clase trabajadora con su desarrollo de la conciencia, con su conciencia. Sí, yo creo que es importante además situar el aporte de Lukács dentro de un contexto en el que hay unas serias disyuntivas en relación a las formas de interpretar el marxismo, ¿no? Un debate que además no está para nada cerrado, sino que incluso en nuestro momento, en la actualidad que nos toca vivir, sigue abierto, y justamente es ahí donde, digamos, se vislumbra el aporte que hace George Lukács sobre la actualidad de la revolución, que es el tema que, digamos, es una línea transversal del escrito que nos corresponde, Lenin y la coherencia de su pensamiento. Pero en particular sobre el párrafo, parece importante la reivindicación que hace del materialismo histórico, no como una teoría muerta, no, digamos, en un sentido tradicional, que por supuesto significa un estudio científico del desarrollo general de la sociedad, desde una perspectiva dialéctica, una perspectiva totalizada, crítica, amplia, sumamente rica, sino también como un instrumento del proletariado en la lucha por su liberación. Es decir, que finalmente el materialismo histórico es una teoría que recorre y surge la lucha del proletariado, porque es con el proletariado que emerge la filosofía marxista, y esto que es un instrumental de análisis poderosísimo para el pueblo proletario
en el proceso de su emancipación, en el proceso de lucha por su emancipación. Y eso es algo que por supuesto está sumamente presente en el texto, insisto, porque justamente el texto se genera en la misión de rescatar el marxismo, de rescatar la esencia crítica y revolucionaria del marxismo y por supuesto de la praxis leninista, que es uno de los aportes fundamentales que hace el compañero Lukács. Sí, hay un elemento importante que me parece a mí como de la primera parte, o un poco lo que pude percibir de del primer capítulo del texto, que es el elemento, bueno, como que la defensa de Lenin, digamos no como un Lenin teórico o como un Lenin práctico, sino Lenin como un intelectual orgánico, digamos, según tal vez alguna categoría que habrá desarrollado el compañero Gramsci, pues no Lenin, digamos, con ese vínculo permanente entre el ámbito de la teoría y la práctica. Además, él aquí luego plantea, bueno, que había una crítica fuerte contra Lenin, pero que él, digamos, dice, bueno, que esa misma crítica se la habían hecho ya en su momento a Marx, ese reproche, ¿no? Se lo habían hecho en su momento a Marx. Y él hace una diferenciación entre, por un lado, los intelectuales que en ese momento se decían revolucionarios, que eran los que principalmente hacían los reproches, que al final eran, o sea, no profundizaban en la esencia de la problemática, y por el contrario decía, bueno, que la genialidad de Lenin estaba en que podrían, y de Marx, era en que podrían penetrar por completo en la esencia verdadera del problema, ¿no? En este caso, no sé qué valoración puedes tener tú en ese sentido. Sí, pero además deslinda Lenin de esa calificación que han querido darle algunos teóricos de manera interesada, de manera conveniente, de situarlo como un actor político, como un intérprete político, ¿no? Que supo analizar muy bien las condiciones de fuerza, las condiciones sociales de su momento, el momento en el que le toca vivir la revolución bolchevique y dirigirla, y no como un teórico de la revolución. Es decir, tratan de descalificarlo como alguien que tuvo un aporte circunstancial, pero que para nada genera una teoría revolucionaria. Y bueno, a nosotros nos parece, y coincidimos con Lukács en este texto, que eso, lejos de ser verdad, queda bastante corto, porque justamente lo que hace Lenin es, entendiendo la realidad de su momento, relacionar de una manera dialéctica las condiciones que le tocó vivir, la realidad que le tocó vivir en esa primera circunstancia revolucionaria, que es la revolución bolchevique, y generar una serie de postulados que lo que hacen es estudiar el desarrollo de las tendencias sociales, o sea, las tendencias que se dan en la realidad. Esto, por supuesto, es una enorme importancia, porque justamente encasillar a Lenin en la incapacidad de hacer un aporte teórico es básicamente restarle importancia, y restarle importancia a Lenin es restarle importancia, como bien nos sitúa el texto, a la actualidad de la revolución socialista, o sea, la posibilidad concreta de hacer una revolución socialista, que no la veamos de manera utópica, de manera inalcanzable, sino que podamos, en función del estudio concreto de la realidad y de la relación que tenemos con la totalidad de la realidad social, entonces conducir una revolución que es posible en determinadas circunstancias sociales, por supuesto, y llevarla a su triunfo, ¿no? Y bueno, nosotros estamos justamente en una época de grandes cambios sociales, en un momento revolucionario que vive el mundo, y que es necesario poder situarnos también y hacer un poco lo que Lenin planteó en ese momento. No se trata de imitar mecánicamente a Lenin, no se trata de copiar mecánicamente el texto o el discurso de Lenin, se trata de hacer un ejercicio, de recrear un ejercicio que Lenin hiciera en su tiempo, en su momento, que no es más que la aplicación del marxismo, que es como nos sitúa además Lukács como uno de los que mejor concretizan el marxismo, que lo aplican, que no lo dejan como una herramienta muerta, bueno, que sirve para regodearnos quizás en un discurso intelectual que nos permita quizás entender y explicar de manera teórica la sociedad, sino que por el contrario es un instrumento del cual se apodera el pueblo proletario, el pueblo trabajador, para transformar su realidad. Ese es uno, digamos, de los aportes, y bueno, claramente lo explica el compañero en este texto. Yo no sé si me permiten de pronto citar un párrafo que me parece que es bien ilustrativo. Dice: Lenin jamás generalizó de igual modo, a como tampoco lo hizo Marx, experiencias locales, privativas de Rusia, limitadas en el tiempo o en el espacio. Con la mirada del genio, supo percibir, por el contrario, en el lugar y en el momento de sus primeros efectos, el problema fundamental de nuestra época, la inminencia de la revolución.
y todos los fenómenos, tanto rusos como internacionales, los comprendió e hizo inteligibles a partir de esta perspectiva, la perspectiva de la actualidad de la revolución. Y eso, por supuesto, responde no solo a los críticos de su momento, sino también a los críticos de la actualidad, algunos convenientes que tratan de dejar como desactualizados los aportes de Lenin, ¿no? Que lo tratan de hacer ver como un teórico que está muy lejos de nuestra realidad, muy lejos en tiempo y en lugar, ¿no? Desde el punto de vista histórico de la realidad de la revolución bolivariana, cuando se trata justamente de acercarlo, porque lo que hizo Lenin tiene una profunda actualidad, que no es más que la interpretación de las condiciones del momento actual para el ejercicio revolucionario. Si nosotros no hacemos eso, entonces de alguna manera estamos frustrando la revolución, de tal forma que se trata de recobrarlo, de rescatarlo en su esencia. Yo creo que cuando uno lee este capítulo es muy llamativo cuán diferente es la perspectiva sobre el materialismo histórico que lo normal, ¿no? Normalmente cuando se habla del materialismo histórico se piensa en una suerte de historia universal que explica todas las etapas de la civilización, y la parte de la revolución es como un apéndice que no tiene que ver, que no está al centro, como dice Lukács. Es muy, no sé cómo precisamente caracterizar la diferencia, pero un concepto es la diferencia en un concepto de tiempo. Para Lukács, el tiempo de Lukács no es un tiempo que es el tiempo de los pensadores progresistas que piensan vamos a llegar poco a poco a un futuro. Más bien es la actualidad. El socialismo es una posibilidad en el presente, y el asunto del revolucionario es cómo llegar a este socialismo que está inherente en el presente. También me parece, entre otras diferencias, son dos conceptos. Uno es la lucha, ¿no? Cuando uno lee un manual de materialismo histórico, normalmente el concepto de lucha no es muy presente. Y la otra parte es el genio. Es interesante cuántas veces Lukács hace referencia a la importancia de la genialidad y el genio en el uso del materialismo histórico, porque generalmente la tendencia en un manual es eliminar el genio. Se supone que la persona, o aunque cuando más idiota, mejor en la aplicación o por lo menos cuando más mecánico, mejor en cuanto a la aplicación del materialismo histórico. Sí, puedo decir algo en ese sentido. Podríamos decir que la mayoría de las presentaciones de lo que es el materialismo histórico le coloca al ser humano como un mero espectador, ¿no? Hay una relación entre una estructura económica que está determinada y una superestructura que está determinada por esa estructura económica. Entonces separa al ser humano en esas interpretaciones, podríamos decir, manualistas o etapistas, separan al ser humano del hecho activo y del presente de la revolución. Entonces, para Lucas el materialismo histórico sería la teoría de la lucha, donde el hombre, como decía al principio, está en el centro precisamente de la transformación de la sociedad. Bueno, yo creo que todavía nos quedan algunos elementos por ahí que tocar de ese primer capítulo. El capítulo que estamos trabajando se llama La actualidad de la revolución, y queríamos mencionar, antes de ir a un corte, que este es un libro que consta de 6 capítulos. Los próximos 2 capítulos o 3 capítulos nos los vamos a saltar, quizás en otro programa los trabajaremos, pero para que entiendan en qué contexto estamos trabajando. El segundo capítulo se llama El proletariado como clase dominante, el tercer capítulo de este texto, El partido dirigente del proletariado, y el cuarto capítulo, El imperialismo, guerra mundial y guerra civil. Como pueden ver, estos son textos que tienen, todos los capítulos que tienen su autonomía, tienen plena vigencia hoy día. Sin embargo, cuando volvamos, además de retomar algunos hilos de este primer capítulo, vamos a ir a lo que es el capítulo 5, que se llama El Estado como arma. Estamos aquí en Escuela de Cuadros leyendo a George Lukács, un texto que se llama Lenin, la coherencia de la revolución. Ya volvemos. La coherencia de la revolución. Dije la coherencia de la revolución. No, forzadamente. Ajá.
estamos de vuelta con su programa Escuela de Cuadros. Les recordamos que este es nuestro programa 142 y lo estamos, digamos, desarrollando a partir de un texto del camarada George Lukács que tiene como título Lenin, la coherencia de su pensamiento. Había quedado alguna pregunta en el aire, bueno, por parte del compañero Cris. Damos el derecho de palabra al compañero ahí para que haga su pregunta. Bueno, terminé con intentando caracterizar qué sería la genialidad de Lenin. Y quizás una manera de caracterizarlo sería apuntar a su capacidad de ir desde el concepto abstracto a la práctica. Y es importante reconocer también que eso no es sencillamente ser político. Lukács está claro que Lenin no es sencillamente un gran político, sino un teórico. Pero mientras la teoría no sea una cosa fetichizada, la teoría tiene que tener contenido, un contenido que tiene que ver con las fuerzas de las clases sociales y cómo incidir en estas situaciones. Claro, digamos que uno de los lugares comunes de Lukács en relación a otros actores, ¿no? Al mismo Lenin, al Che Guevara, que además es algo que se sitúa en el prólogo de esta edición que estamos revisando, es la acusación permanente que se les hace de ser subjetivistas, de ser voluntaristas, ¿no? Digamos, de apostar de una manera vehemente a la acción revolucionaria. Nos parece importante situarnos en eso como esencia del aporte del texto, porque justamente está reivindicando la praxis leninista, es decir, cómo desde el constructo teórico Lenin logra posicionar la teoría revolucionaria, la teoría marxista, la concepción de la lucha de clases en el escenario político de Rusia, para generar una conciencia de clase que es decisiva en ese momento, en el momento revolucionario, porque entiende que evidentemente por el hecho de que haya determinadas circunstancias sociales, estas por sí mismas no van a operar para provocar el cambio social. Y eso nos parece algo sumamente importante, porque justamente las visiones más rectilíneas, dogmáticas, mecanicistas, entienden la revolución como algo que sucede espontáneamente al llegar a un momento determinado del desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, del plano de desarrollo material de la sociedad, como si eso fuera a pasar, digamos, por obra y gracia del Espíritu Santo, como un momento espontáneo del desarrollo social, y no como a lo que por supuesto está dado de manera general, pero que de manera particular tiene que concretarse con la acción decisiva de los seres humanos. Y esto es fundamental para quienes nos ven y nos escuchan en Escuela de Cuadros, Cuadros y Cuadras, porque justamente el papel de un cuadro revolucionario es orientar y preparar el momento revolucionario, es preparar la revolución socialista que no se hace esperar y que tampoco nos puede tomar desprevenidos esperando como unos buenos teóricos que las condiciones ideales para la revolución se den. Y bueno, parte, digamos, de los comentarios extracámara que hacíamos al comienzo del programa eran justamente cómo en ese momento en el que Marx escribe, en el que escribe Lenin, en el que escribe Lukács, estaban dadas las condiciones objetivas para una revolución y cómo entonces, más ahora, están dadas las condiciones objetivas para una revolución socialista, pero no basta con que estén dadas las condiciones objetivas, hay unas condiciones subjetivas que hay que preparar, que hay que organizar, que hay que fomentar desde la concepción de la lucha de clases, donde el proletariado, donde la clase trabajadora, la clase revolucionaria, la que tiene interés por cambiar las condiciones en las que vive, tiene que estar sumamente consciente de su situación, de su papel en la producción, de su papel en tanto clase explotada y por supuesto la apuesta política, que no es más que la apuesta de la toma del poder, la apuesta sincera, honesta y convencida de que es posible hacer una revolución socialista, porque entre otras cosas, digamos ya como unos rasgos quizás más subjetivos de calificación, pareciera que quienes no creen en la necesidad de la apuesta revolucionaria, del papel decisivo de la clase revolucionaria, en el fondo lo que están es relegando la obra revolucionaria para otro momento en el que, bueno, pase mecánicamente. El problema es que nunca pasa. Oliver, el capítulo en el que nos vamos a estar centrando en este segmento es el capítulo 5, que se llama El Estado como arma. Vamos a leer una cita, pero antes de eso yo pensaba que sería bueno mencionar que básicamente la forma que interpreta Lenin y Lukács cuando interpreta la obra
y la praxis de Lenin, es que el problema del Estado es un problema del presente, no es un problema del futuro en la revolución, sino que es un problema eminente, es un problema del presente. Podríamos decir en términos muy amplios y muy generales que el concepto marxista del Estado no es neutro. Desde una perspectiva marxista entendemos que el Estado está vinculado a la clase, a la clase dominante. En una sociedad capitalista el Estado es un Estado burgués, por lo tanto no es un Estado neutro, o sea que no es algo que esté separado de los intereses de una clase determinada. Eso quiere decir que el Estado organiza la vida, organiza nuestra vida cotidianamente, pero a su vez también desorganiza la capacidad de organización, o digamos que desorganiza a la clase trabajadora como tal. Podríamos decir que allí hay una relación dialéctica. Entonces, aquí tomando el Estado como arma y como un elemento fundamental en el proyecto revolucionario, queríamos leer concretamente, el compañero Carlos tenía una cita para adentrarnos en el texto. La cita dice lo siguiente: los hombres concretos, sin excepción, son hombres que ocupan un lugar determinado en la producción social y cuyo ser social viene determinado por esta posición. La democracia pura de la sociedad burguesa excluye esta mediación, vinculando inmediatamente el simple individuo abstracto con el todo del Estado, que en este contexto se presenta de manera no menos abstracta. Ya simplemente por este carácter formal de la democracia pura, es pulverizada políticamente la sociedad burguesa, lo que no implica ninguna ventaja especial para la burguesía, sino solo la condición inexcusable de su dominio de clase. Tu valoración en torno a eso. Bueno, parte, digamos, de lo que plantea el autor permanentemente en este capítulo tiene que ver con cómo la democracia pura, la democracia formal, la democracia burguesa, justamente se basa en la descomposición como clase de la clase explotada. Es decir, que para que una clase domine, necesariamente tiene que desarticular y desorganizar y atomizar a la clase que está dominada, a la clase que está dominando en ese momento. Y que el Estado es justamente un factor esencial para esa atomización. De tal forma que el Estado, en tanto instrumento de opresión y de dominación, va a utilizar, en este caso, la democracia como un régimen de gobierno para atomizar al proletariado, para atomizar a la clase trabajadora, pensándose individualmente como ciudadanos o ciudadanas, ¿no? Por supuesto, nosotros reivindicamos en la actualidad la ciudadanía de otra forma, pero fundamentalmente en relación con la concepción de un sujeto social que ejerce esa ciudadanía. Pero desde el punto de vista formal, como bien lo desglosa, lo explica Lukács, y también lo entendió Lenin, esa forma de democracia burguesa busca fundamentalmente la atomización del proletariado. Y por eso también plantea en el mismo texto, en otro fragmento, que el proletariado debe empezar por constituirse a sí mismo como clase. O sea que uno de los papeles, de las tareas fundamentales del proletariado y de sus organizaciones de vanguardia es comenzar a constituirse como clase, a entenderse, a encontrarse, a organizarse como clase. Porque si justamente nos planteamos la apuesta revolucionaria, eso supone que el proletariado comience a ejercer también una forma de gobierno alterna, una forma de contragobierno, y empieza a constituirse como Estado. O sea que la sociedad empieza a organizarse de otra manera, donde el proletariado se encuentra, se identifica, se organiza, y a su vez empieza también a organizar y a identificar a unas capas intermedias que en sí mismas no son decisivas, pero que finalmente pueden cambiar la correlación de fuerzas. La correlación de fuerzas que antes favorecía a la burguesía para hacer la clase gobernante todopoderosa, para permitirle dominar a sus anchas, entonces ahora se inclina a favor del proletariado. Y bueno, creo que sobre eso hay una cantidad de anécdotas y de episodios históricos que hemos encontrado en diversidad de momentos revolucionarios, donde el proletariado tiene un papel tan influyente en la sociedad que empieza a gobernar espacios y territorios determinados. O sea, en el caso de la revolución bolchevique, el proletariado organizado, por ejemplo, que controlaba las imprentas antes de la toma del poder, antes del Octubre Rojo, ¿no?
como un momento quizás conclusivo de esa primera victoria del proletariado. Pero no fue ahí donde comenzó a ejercer su influencia, fue mucho antes. Ya el proletariado estaba asumiendo ese gobierno a través de la organización que, como plantea el mismo Lenin, en su lucha por el poder, es un instrumento, casi el único instrumento con el que cuenta el proletariado, la organización. Y eso tiene muchísima actualidad, puesto que justamente no es esta transición de la revolución bolivariana hacia el socialismo, sino un momento que permite justamente la organización del proletariado venezolano, la organización de la clase trabajadora venezolana del campo y de la ciudad, en búsqueda de su autoafirmación como sujeto social, como sujeto de cambio. Eso además supone que comience a constituirse en Estado. Cuando decimos que es necesario el Estado comunal o que es necesario el Estado popular, el Estado de la clase trabajadora, no estamos diciendo más que lo mismo que planteó Lenin y que planteó a su vez Georgi Lukács en la interpretación que hace de la coherencia del pensamiento leninista, que es la búsqueda de la autoafirmación, de la autoconciencia del proletariado como clase que debe comenzar a asumirse o a constituirse en Estado. Eso, por supuesto, no pasa por una relación conciliable y pacífica con la clase que está dominando. Y de eso tenemos muestras en los últimos 14 años. En los últimos 14 años, cada intento de las clases populares, de los sectores populares, de la clase trabajadora, de constituirse como Estado, bien sea promoviendo medidas de gobierno, promoviendo candidatos, como el mismo candidato ahora presidente Hugo Chávez a la presidencia de la República de Venezuela, cada vez que ha intentado impulsar medidas en su programa de gobierno o leyes que favorecen los intereses populares, pues ha encontrado un rechazo firme de parte de la burguesía en otrora gobernante, pero todavía con un poder de dominio importante que en estos 14 años, bueno, se han mostrado permanentemente en conflicto, afortunadamente, conflicto que se ha resuelto a favor de las clases populares. Entonces, lo que estamos encontrando no es una apología al pasado y a la teoría o a la obra en una historia muerta, ¿no?, ya sucedida. Lo que estamos encontrando es una referencia al presente de la revolución socialista, porque el socialismo no está hecho. Entre otras cosas, nos toca hacerlo, entendiendo que no se hace de un plumazo o no fracasó porque no se hizo en un momento determinado, sino que está en una permanente construcción, bueno, como todo sistema mundo hegemónico que hemos conocido hasta el día de hoy. Sí, hay un elemento importante un poco en torno a lo que venías conversando, ¿no? Dice así, es un segmento aquí, dice así: esa toma de posición frente al Estado burgués es el único camino por el que el proletariado accede a una auténtica independización teórica respecto del Estado, convirtiéndose así su actitud frente al mismo en una simple cuestión táctica. Yo creo que por un lado lo coloca, digamos, en su justa medida, y por otro lado, además lo plantea como el Estado también como arma de la clase explotada. Por eso, digamos, se consigue mucho en las discusiones, en los diferentes debates, una negación al tema del Estado, ¿no? Como que, bueno, dejémoslo allá, y al final es un juego que no favorece a la clase trabajadora, sino que por el contrario termina haciéndole el juego a la derecha. Me gustaría un poco tu valoración en torno a eso para avanzar. Claro, es sumamente pertinente además el comentario que hace Carlos, porque justamente es uno de los lugares comunes que también debemos ir abordando en las discusiones. Hay unas posiciones a veces muy idealistas que plantean una revolución al margen del Estado, que no es más que una revolución al margen de la sociedad, es decir, una revolución en una isla, sí, más allá del bien y del mal, pero además en unas condiciones, digamos, de exclusión. Eso no pasa, por lo general no pasa, o cuando pasa y es permitido por la clase dominante, por la clase hegemónica, solo lo permite como una especie de muestra de generosidad, de reconocimiento de la pluralidad, y que por supuesto no trastoca los cimientos mismos de la sociedad burguesa, es decir, no está trastocando para nada los cimientos o las bases en las que se reproduce el modelo social, en las que se genera la producción social de los principales bienes y servicios. Y por tanto, no es una experiencia que ponga en riesgo el sistema capitalista. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál sería la experiencia que sí ponga en riesgo el sistema capitalista? Una experiencia donde los que antes eran gobernados y dominados y explotados comiencen a gobernar para sí mismos. Y eso, por supuesto, pasa por la toma del poder, por la toma del gobierno y del poder, que no son necesariamente categorías similares y que, por supuesto, tienen que estudiarse, pero que tienen una profunda actualidad.
porque quienes niegan la existencia del Estado en el fondo están negando la posibilidad de tomar el poder constituyéndose en poder, que como dijimos, bueno, no es algo que pase mecánicamente, pero que hay digamos, un proceso complejo de constitución del proletariado en poder y de toma del poder, pero que es necesario abordar, porque lo otro es, bueno, dejarlo de lado y pensar que las experiencias marginales lo van a lograr. Ese no es el caso del planteamiento leninista, no es el caso del planteamiento que hace para la clase, en tanto la necesidad de organizarse a través de sus formas de organización de masas, de consejos obreros, de consejos de trabajadores, de consejos de campesinos y de soldados, como se plantea en este momento y como también lo estamos viviendo nosotros. Porque nosotros tenemos, en el caso de la Revolución Bolivariana, unas experiencias particulares de organización de masas que estamos reivindicando, a las que le estamos apostando, como son los consejos comunales, como son los consejos de trabajadores, los consejos de campesinos, de pescadores y pescadoras, pero que para que tengan una potencialidad realmente revolucionaria y socialista, tienen que verse, pensarse y constituirse en Estado, donde no pueden ser solamente receptores del beneficio de las instituciones que heredamos, sino que tienen que ellas constituirse en instituciones de Estado. Y por supuesto eso implica una relación necesariamente conflictiva, pero que la vanguardia revolucionaria tiene que saber resolver a favor de los sectores populares y del pueblo que tiene que gobernar. A mí me parece uno de los méritos del texto es que identifica algunos aspectos del régimen burgués, porque a veces creo que caímos en rechazar la democracia burguesa, el régimen burgués, sin realmente calificarlo correctamente. Y tú, en la cita que leímos, que Carlos leyó al principio de la sección, se resalta la parte de la atomización de la sociedad. Hay otros dos elementos un poco más abajo, y uno es la separación entre la economía y la política. Eso me parece importante porque mientras tú tienes una democracia, pero la democracia no puede incidir en la economía, tú no puedes democráticamente fijar el nivel de del IVA o algo así, tú todavía tienes un régimen, elementos de un régimen burgués. La otra cosa es la parte burocrática, ¿no? Un poco más abajo menciona el aparato estatal burocrático como un elemento del Estado burgués. Y como sobre todo la pequeña burguesía tiene anhelos de preservar y entrar en este mecanismo. Esos me parecen dos elementos importantes en cuanto a la caracterización del régimen burgués. Por otro lado, en cuanto al texto, hay una limitación que es quizás una sobrevaluación de los soviets como única expresión del poder popular, porque yo sí creo que hoy en día, en el curso del siglo XX, se ha dado muchas expresiones de poder popular que pueden incluir consejos de obreros o otros tipos de consejos, pero también hay un panorama de otros tipos, movimientos sociales o movimientos populares que pueden ser también expresiones de poder popular. Sí, de hecho yo creo que quizás en una interpretación al día del texto, una interpretación relacionándolo con nuestra praxis, podría ser interpretar soviets, que son los consejos que se organizaron previo a la Revolución Rusa entre 1905 y 1917, como formas de organización no partidista, amplias y eminentemente democráticas. Entonces sí que podríamos llevar la idea de los soviets al presente con una continuidad, que es necesario evidentemente que haya organizaciones amplias, organizaciones de masas con ejercicio de democracia directa, democracia participativa, que es al fin lo que eran los soviets, solamente que los soviets tenían claramente un carácter de ámbito laboral y hoy día pues quizás también deban de tener las organizaciones populares un carácter de ámbito laboral, pero pueden ir más allá de eso. Yo quería tomar dos elementos de lo que mencionaba Chris para luego ir al corte y retomarlos a la vuelta. Este elemento de la atomización de la sociedad a través de la democracia burguesa me parece que es un elemento importante. Y el intento, y por la vía de los hechos, el logro en cuanto a la política y a la sociedad burguesa, al Estado burgués, de separar ideológicamente lo económico de lo político, ¿no? Okay, los ciudadanos tienen derecho a votar cada 4 o 6 años, pero bueno, hasta allá, ¿no? Ese es su ejercicio político, pero desde luego en lo económico no hay una posibilidad de incidencia por parte de los ciudadanos y de las ciudadanas. Entonces esos son como dos elementos que quizás valdría la pena tratar cuando volvamos. Estamos en Escuela de Cuadros, cuando volvamos seguimos estudiando este texto, Lenin, la coherencia de su pensamiento.
hablar de movimientos sociales en el proceso. Bueno, estamos de vuelta con su programa Escuela de Cuadros. Les recordamos que estamos trabajando el texto de George Lukács, de Lenin, La coherencia de su pensamiento. Le recordamos además que trabajamos en el primer segmento, trabajamos el capítulo 1, la actualidad de la revolución, y en el segundo y en este tercer segmento vamos a estar trabajando el quinto capítulo, que tiene como título El Estado como arma. Quedaron algunas preguntas y algunas intervenciones pendientes. A ver si hay el derecho a palabra para que pueda desarrollarlo. Sí, bueno, en el segmento anterior, Cris y yo estábamos hablando un poquito sobre algunos elementos esenciales que aparecen en relación al concepto que trabaja Lukács del Estado, que al final parte de Lenin. Y algunos de los elementos que tienen también vigencia hoy día, incluso en algunos sectores podríamos decir reformistas dentro del proceso. Vamos a leer una cita y creo que a partir de allí podríamos ver cómo algunas de estas tendencias siguen teniendo su vigencia hoy día en cuanto a la concepción del Estado y una concepción del Estado que implica una barrera hacia la revolución social. La democracia política no es sino un elemento o varios elementos. Los elementos son, aquí es donde leo, cito, la separación ideológica entre la economía y la política, la creación de un aparato estatal burocrático que motiva que a grandes sectores de la pequeña burguesía les interese moral y materialmente la solidez del Estado, el sistema de partidos burgueses, la prensa, la escuela, la religión, etc. Elementos que, dentro de una visión más o menos consciente del trabajo, persiguen un mismo fin, evitar que surja entre las clases explotadas una ideología que exprese sus intereses específicos. Bueno, aquí me parece que esta es una cita bien importante porque digamos que tiene vigencia en cuanto a nuestro análisis de nuestro propio proceso de cambio y cualquier proceso revolucionario, en fin. Sí. Bueno, no, de acuerdo, por eso digamos que es importante reiterar el llamado que hacemos desde estos espacios y los aportes que hacemos desde estos espacios para la configuración de una conciencia cada vez más clasista y más revolucionaria. Y cuando decimos clasistas no nos referimos, digamos, a esa acepción que se maneja coloquialmente como elitista, ¿no?, sino como una concepción mucho más clara de los intereses concretos que tiene el proletariado, que tiene la clase trabajadora venezolana. Hay incluso visiones que a veces le restan importancia a la presencia de la clase trabajadora, que lo desfiguran, digamos, en unas categorías mucho más amplias y a veces poco asibles, poco visibles. Nosotros, por el contrario, preferimos seguir aportando y seguir definiendo la importancia que tiene la clase trabajadora en la producción, el papel y el rol que juegan en la producción. Y por supuesto, parte, digamos, de los aportes que hace Lukács en este párrafo reiteran el interés que tiene el Estado, y el Estado constituido por una clase en particular, que es la burguesía, una clase minoritaria, explotadora, especuladora, que, digamos, en el mundo que conocemos ha sido hegemónica. Como ese Estado obedece a esa clase, lo calificamos de Estado burgués, ese Estado se representa como un Estado que está por encima de las clases sociales, un Estado que está más allá de las clases sociales y que por supuesto trata de expresarse como una voluntad general de la sociedad y que por supuesto se sitúa como un Estado abstracto que prefiere además reconocer a todos por igual mediante la democracia formal, que pareciera que trata de una manera igual a quienes son desiguales, en este caso a burguesía y proletariado, a la burguesía, a la clase trabajadora del campo, de la ciudad, fundamentalmente. Por eso, coincidiendo con Lukács, la idea de identificar ese aparato, de identificar, por ejemplo, la separación ideológica entre la economía y la política, la creación de un aparato estatal burocrático como elementos que configuran ese Estado, es fundamental. O sea, que entendamos que en el Estado socialista no puede haber una separación entre la política y la economía, y que la democracia no puede reducirse al voto
a, digamos, una manifestación tradicionalmente burguesa de democracia representativa, formal, que se ejerce cada vez 5 años mediante el voto, sino que tiene que ir mucho más allá, que tiene que ir, por ejemplo, a decidir sobre la economía. Es decir, que la política se plantee la decisión sobre la vida económica del país. Y bueno, ¿y qué es sino lo que estamos promoviendo a través del socialismo bolivariano? Sino la organización del pueblo para que el pueblo incida fundamentalmente en la vida productiva del país, que tiene que dejar de ser justamente una alegoría a la participación, una participación que al mejor estilo de la democracia formal no es decisiva, pero que en el socialismo es decisiva. Es una participación que va más allá de lo consultivo, que tiene además una influencia y una determinación decisoria de los asuntos del país. Eso es fundamental y, por supuesto, que el pueblo no está separado de las grandes decisiones, que no esté separado del gobierno a través de ese mecanismo estatal que creó la burguesía para mantener excluido al pueblo trabajador, al proletariado o a la clase trabajadora, para usarlo quizás en una acepción más amplia y más acorde con los términos que venimos manejando en la actualidad. También implica que el pueblo no esté diferenciado, no esté excluido del gobierno por una casta burocrática que maneja las grandes decisiones en un aparato cerrado, ¿no? Eso también es fundamental porque la transformación del Estado en buena medida pasa porque esas decisiones se tomen ahora desde las instancias de masa que se vienen articulando como poder. Y eso es interesante analizarlo a la luz de los avances que hemos tenido en la revolución bolivariana. Por supuesto, hay muchísimos desafíos que tenemos que concretar para que esta revolución avance a pasos agigantados y se constituya en poder y se haga una revolución socialista acabada. Al lado, por supuesto, de los acontecimientos que está viviendo el mundo, que están viviendo nuestros países hermanos. Pero vemos, por ejemplo, cómo muchas de las leyes que se han venido aprobando, que son leyes clasistas, que son leyes que favorecen a las grandes mayorías, a la clase trabajadora, se han venido aprobando e instituyendo desde un poder naciente que no es necesariamente la casta burocrática que se encontraba en el Estado, sino desde el poder de movimientos populares que se vienen generando como referentes de ejercicio de poder popular verdadero. Por eso el presidente incluso hizo un llamado hace algunos meses al ejercicio del pueblo legislador y vimos cómo después las trabajadoras residenciales, las llamadas tradicionalmente conserjes, pudieron debatir, construir una ley que fue aprobada mediante un ejercicio habilitante y es una ley que favorece de manera amplia una condición mucho más ventajosa para el trabajo de este sector trabajador, fundamentalmente de mujeres sobreexplotadas. Vemos también cómo la regulación de los cánones de arrendamiento para los inquilinos en la ciudad, quienes habíamos sido expropiados de nuestro trabajo mediante el pago de la renta, en ciudades grandes, en los centros más poblados de la urbanidad, digamos, en el país, en Venezuela, a través de la especulación inquilinaria. Ahora venimos entonces en un proceso de organización formulando leyes. Yo pongo eso como un ejemplo concreto, pero que es tangible para las mayorías porque se ven reflejadas en un ejercicio de poder concreto. Ahora, yo también querría cuestionar, digamos, que evidentemente esas leyes son reivindicables y surgen desde una voluntad popular, desde una voluntad desde abajo, desde las necesidades y las voluntades de la clase trabajadora. Pero todavía no hemos logrado llevar a cabo la separación, la integración de lo económico con lo político. Diríamos que esa es la gran tarea pendiente, porque a pesar de que tenemos estas leyes de avanzada, realmente no se concretan por la vía de los hechos. Y yo quería leer muy brevemente una de las tareas que tenemos los revolucionarios, ¿no? Que es aniquilar económicamente a la burguesía y aislarla políticamente, someterla y acabar ideológicamente con ella. Esas son tareas que si no las llevamos a cabo como clase, como pueblo venezolano, como pueblo que se compromete con la construcción de una sociedad más justa, las leyes, podemos construir leyes muy de avanzada, pero no lograremos que transformen realmente la sociedad en la que vivimos, sino transformamos también la base económica, que es injusta, que es explotadora, en la que todavía vivimos, claro, ya dado que vivimos en una sociedad capitalista. Carlos. Sí, en ese sentido, yo un poco para seguir en el orden que venía trabajando Cira, ¿no? Y una parte que me parece importante del texto, y es que él plantea que el proletariado debe estar claro que la conquista del poder es una primera fase
en esa, o sea, es un elemento táctico en esa gran tarea de la construcción del socialismo. Y además él dice, bueno, porque la burguesía, a pesar de que no tengamos el poder del Estado en una primera etapa, la burguesía va a seguir siendo una clase dominante. Y además expresa más adelante que hay dos tareas centrales, ¿no? Que es organizar al proletariado como clase dirigente, o sea, que la clase como tal, trabajadora, pase a ser la hegemónica y utilice para sí el poder del Estado. Ahora, voy a citarlo textualmente lo que dice más adelante. Él dice, el valor del Estado como arma del proletariado depende de lo que el proletariado sea capaz de hacer con él. Y eso para mí es digamos, un elemento medular, porque de nada nos sirve tener una herramienta si no sabemos cuáles son los elementos que vamos a desarrollar nosotros con esa herramienta, qué es lo que vamos a producir con esa herramienta. Y yo creo que ese es un elemento central que tiene, por supuesto, que también está vinculado al tema de la conciencia revolucionaria y la conciencia proletaria. De hecho, Oliver, esto ya va a ser tu última intervención porque estamos llegando al final del programa, entonces ves cerrando las ideas y concluyendo. Claro, sí me parece bien importante que se haya abordado porque, bueno, justamente esto es otra de las ideas centrales. Ahora, si hay algo que viene siendo un hilo conductor, digamos, del discurso a lo largo del texto, es la idea de la actualidad de la revolución. O sea, cómo de manera impresionante reivindica Lukács que Lenin va concatenando una fase, un momento de la revolución con otro, entendiendo que no bastaba con la toma del poder, o sea, que la toma del poder no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para la consecución de unas tareas más altas, ¿no? Y eso, evidentemente, demuestra, ya desde el punto de vista teórico e intelectual, una gran capacidad de concatenación de las ideas, de los momentos, de relacionamiento, de una serie de sucesos que tienen que concebirse como totalidad. Es decir, nosotros tenemos que prepararnos no solo para la toma del poder, sino justamente para las tareas que suceden a la toma del poder y que tienen que ser una obligación para nosotros y nosotras, cuadros y cuadras de la revolución bolivariana. Es fundamental además lo que planteaba Cira, porque nosotros podríamos contentarnos con tener una parte del gobierno, ¿no? Con, digamos, llegar a un momento cumbre de conciliación nacional, donde nosotros nos conformemos con los niveles de control económico que tenemos en este momento. Y que, bueno, podamos, como de hecho han venido haciendo permanentes llamados de parte de la burguesía nacional, acceder a una especie de reconciliación. Eso implicaría que el socialismo entonces queda frustrado y truncado, porque la tarea que nos toca, que nos corresponde para la construcción de una sociedad más justa, es justamente la abolición de las relaciones capitalistas, y que eso pasa porque la clase dominante que se favorece de esas relaciones instituidas a nivel de la base material quede completamente disminuida y quede completamente descolocada del poder que tenía anteriormente. Entonces yo reivindico fundamentalmente lo que planteaba Cira, en el sentido de que las tareas que tenemos entonces a la vez que sucede que tomamos el poder, inmediatamente es justamente la desarticulación de esa burguesía que hoy sigue presente, que todavía tiene grandes medios de comunicación poderosos y que nos plantea un campo de lucha como son las elecciones en una condición de desventaja porque tiene todavía más del 70% del control mediático, porque goza de una libertad que todavía le confiere ese privilegio, y esas son parte, digamos, de las tareas que tenemos, en las que tenemos que avanzar para que logremos construir un sistema mucho más democrático, verdaderamente democrático, donde el pueblo se pueda expresar y pueda tomar decisiones fundamentales. Por supuesto entendemos que es una realidad compleja y que parte de las enseñanzas que nos deja el último capítulo justamente cómo las decisiones de gobierno, las decisiones de Estado se enfrentan no a una visión idealista del poder, sino a una visión concreta desde el análisis concreto de la situación concreta, como bien nos enseña el marxismo, como reivindica Lenin, y que llevaron en su contexto a Lenin a plantear unas grandes decisiones que, bueno, quizás no hizo que todos estuvieran conformes, fue duramente cuestionado, pero que a fin de cuentas obedecieron y obedecen a una situación específica y a un balance de fuerzas a las que también tenemos que enfrentarnos los revolucionarios y las revolucionarias en los momentos que nos correspondan, en este caso en la revolución bolivariana. Ahí lo dejamos, digamos, por los momentos, pero nos parece bien importante tocar el tema porque es el tema de la actualidad de la revolución. Sí, bueno, lastimosamente hemos llegado al final del programa por el día de hoy. Le recordamos a los compañeros y compañeras que si quieren acceder a los videos y a los textos que trabajamos aquí en su programa Escuela de Cuadros, pueden hacerlo a través de la página
web katiatv.org. A su vez, si se quieren poner en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través del correo electrónico escuelacuadros@gmail.com. Recuerden que su programa Escuela de Cuadros está incorporado en la transmisión cotidiana de Katia TV y en este caso de IBTV todos los viernes a las 10 de la noche. Hasta la victoria siempre, venceremos. Evidentemente se nos corre.